principios de semana, y sabemos que no ha sido fácil para muchos llegar hasta aquí por todo lo que está pasando, pero los que están conectados allí por la red del Zoom, bienvenidos también. Se quedaron en casa y está bien, porque tenemos que andar con prudencia y sabemos que el Señor tiene control. Estamos orando por todos para que el Señor sea protegiéndonos, haciéndonos invisibles contra toda acechanza que va en contra de nosotros. Amén. Dentro de toda la sabiduría infinita de nuestro Creador, uno de los aspectos que yo más admiro de Dios y que siempre me ha llamado la atención es el concepto práctico de sacar un día de descanso en la semana después de una semana intensa de trabajo. Siempre lo he agradecido. Sacar un día en la semana para descansar. Y tenemos esto ideado del Señor desde la creación. No sé si tenemos por ahí el iPad que me lo pueden facilitar. O Pastora él se lo trajo. ¿No ha funcionado? A ver si me ponen el versículo, entonces me ayudan con las presentaciones allí. Tenemos una lectura en Génesis 2, del 2 al 3, que dice: el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Está ahí en segundo capítulo de Génesis en la Biblia, el principio, capítulo 2 del 2 al 3. Él reposó en el séptimo día y este reposo no fue un capricho de Dios, sino una necesidad de establecer un día de descanso. Y el Señor posteriormente lo establece como un mandato divino en el Éxodo 28, si lo ponemos allí, Éxodo 28, cuando dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice: 6 días trabajarás y harás toda obra de tu, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, dice allí, será sábado. Bueno, aquí es séptimo día, Shabbat. Aquí quiere decir, la traducción es Shabbat, ¿sí? Shabbat, que quiere decir reposo. Para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día Shabbat y lo santificó. Qué interesante que al descansar en ese día reconocemos la necesidad de que nuestro cuerpo tenga reposo. Al descansar en ese día reconocemos nosotros que no somos máquinas de trabajo, sino hijos que dependen de su creador. La ciencia confirma esta sabiduría. Dice que la mente y el cuerpo funcionan en ciclos de 6 o 7 días, y si interrumpimos eso antes, en el quinto o en el sexto, el descanso pierde la eficacia. En cambio, esperar hasta el séptimo día coincide con el punto máximo de fatiga física, cognitiva y emocional, logrando un reposo mucho más reparador. Qué hermoso ver cómo el ritmo de Dios y el diseño de la ciencia se encuentran en perfecta armonía. La ciencia lo ha confirmado y Dios lo estableció desde un principio. Siendo Dios nuestro diseñador, sabía que nuestra vida podía prolongarse mucho más con el descanso. Nos dio la noche para reparar y reponer fuerzas del día, y en el fin de semana como espacio para parar todo tipo de labor. Y
todos enfrentamos presiones cotidianas que desgastan y producen estrés, pero qué alegría es saber que llega el día de reposo para detenernos, recuperar energías y darle gloria a Dios. Nuestro cuerpo es como el motor de un vehículo. ¿Cómo es el motor de un vehículo? Hay que hacerle mantenimiento, cambiarle el aceite, cambiarle el agua, revisar cómo están las partes móviles, porque si nosotros no hacemos en un vehículo el mantenimiento, ¿qué va a pasar? En cualquier momento va a tronar el carro y nos va a dejar tirado a mitad de carretera. Qué bueno es cuando alguien es consciente de esto y mantiene pendiente de poder estar allí al tanto de su vehículo, ¿verdad? Y así el vehículo tiene más larga vida. Igual nosotros necesitamos el descanso, necesitamos el reposo. Yo conozco una persona que por 40 años trabajó sin descansar los 7 días de la semana. Y hoy es retirado, pero vive enfermo. De todo le duele. Le duele hasta las uñas. Todo le duele. ¿Por qué? Porque trabajó sin descansar. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Algunos discuten que si ese descanso debe ser el sábado o el domingo, pero la historia explica esta confusión, porque en el siglo IV el emperador Constantino estableció el domingo, el primer día de la semana, como el día de los cristianos para celebrar la resurrección de Cristo. Y los judíos mantuvieron el día anterior, el día sábado, como su día de reposo, como su día Shabbat. La palabra sábado viene del griego, del hebreo Shabbat, que quiere decir reposo. En inglés no se dice Shabbat ni sábado, se dice Saturday, el día de Saturno. Y ese es el calendario original romano. Y el mundo cristiano occidental entonces adoptó el domingo por la resurrección de Cristo para celebrar ese día. Y al ser el domingo el día de descanso, entonces el lunes se convierte el primer día. ¿Correcto? El lunes pasa a ser el primer día. Y el usted contar el séptimo día termina siendo el domingo. O sea, el punto aquí que el espíritu de la ley es el reposo. Para terminar toda discusión, que si es sábado, que si es domingo, el espíritu de la ley es el reposo. Porque si usted mira, cuando el Señor estableció en Génesis 2 el día de reposo, los tiempos y los calendarios que hoy se rigen por el sol y por la luna no existían, porque el sol y la luna fueron creados al cuarto día. O sea que el Señor estableció su séptimo día, pero no contando los calendarios, sino el séptimo día después de 6 días de trabajo. Así que yo no voy a entrar en discusión en este asunto porque hay todavía mucha controversia. Algunos dicen que debe ser el sábado nuestro, tiene que ser el domingo. El punto es, el espíritu de la ley es que el reposo, descansar después de 6 días de trabajo. Pero ¿qué es lo que se hace en eso? Dice el Génesis que tenemos que parar de pensar, parar de producir, pero todo parar para dar gloria a Dios. Por eso venimos y nos reunimos el día domingo, porque nosotros nos hemos encontrado en que necesitamos ese día de descanso, pero el día de descanso nos lo dio el Señor para que le glorifiquemos, le exaltemos, reconozcamos que Él es el Dios que nos provee todo. Él nos provee el aire, nos provee el sol, nos provee el oxígeno, nos provee el fruto de la tierra, tantas cosas. Vivimos gracias a la misericordia de Dios, y el Señor quiere que no nos olvidemos, que paremos de producir y que en esa parada dejemos de pensar, dejemos de preocuparnos. El cuerpo empieza a sanarse de todas sus preocupaciones y empezamos el lunes como de cero. Gloria a Dios por eso. Amén. Bien. Y qué interesante es que esto es un mandamiento. Es un mandamiento. El reposo es un mandamiento. Está dentro de los 10 mandamientos. La gente dice, ay, es que yo no robo, que si yo no mato, que es que yo no. Esos son parte de los 10 mandamientos. Pero el reposo aparece como uno de los 10 mandamientos. Y nosotros pasamos ese día como si no pasara nada. Pero necesitamos estar presente que el reposo, el día de domingo, es un día para glorificar al Señor. Amén. Y este mandamiento del reposo
es uno de los tantos que existen, muchos mandamientos, que al obedecerlos trae muchas bendiciones. Lea usted Deuteronomio 28 en su casa y se dará cuenta lo que dice la palabra acerca de los beneficios de obedecer los mandamientos. Dice ahí dentro de toda la lista, dice, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, prestarás y no pedirás prestado, todo lo que toque tu mano prosperará. Obedecer al Señor los mandamientos trae muchos beneficios para el ser humano, trae muchos beneficios para nosotros. Nuestro reto entonces es confiar en la sabiduría de Dios, porque todo lo que hizo Dios es para nuestro bien. Y ese es nuestro tema de hoy, la confianza y sabiduría de Dios. Confianza y sabiduría. Poner nuestra confianza en la sabiduría ¿de quién? De Dios. En Él debe estar nuestra confianza. El libro de los Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo y escrito por el rey Salomón, uno de los grandes sabios de la antigüedad, es como el libro de la sabiduría. ¿El libro de qué? El libro de la sabiduría. Y en estos próximos días vamos a estudiar algunos de los capítulos más sobresalientes de este gran libro para nuestro crecimiento. Y vamos a estudiar los capítulos 3 del 1 al 8. Capítulo 3 del 1 ¿a qué? Al 8. Veremos en esta porción cómo aquí se nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios y vivir según su sabiduría expresada en sus mandamientos. En el contexto de la vida cotidiana enfrentamos decisiones que nos desafían a seguir nuestros propios instintos, ¿sí? O a buscar la sabiduría de Dios. Como veremos entonces en este pasaje que hemos escogido, nos recuerda que la verdadera sabiduría no viene de la experiencia humana o el conocimiento mundano, sino de una íntima relación con Dios. Es esa relación con Dios, esa íntima relación con Dios hace que fluya para nosotros esa sabiduría. Y salirnos nosotros de ese camino de la sabiduría del Señor nos lleva por un camino peligroso. Tomar decisiones sin contar con el concepto de Dios, sin contar con el consejo de Dios. Contando con el consejo de Dios, nosotros encontramos un camino de seguridad, un camino de paz y un camino ¿de qué? De prosperidad. Estudiemos entonces esos 4 aspectos del pasaje. En primer lugar, miremos que la sabiduría que proviene de la obediencia de Dios. Y eso está en los versículos 3 del 1 al 2, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. Observa muy bien lo que está diciendo. Te está diciendo a ti y a mí, no nos olvidemos de la instrucción y de guardar en el corazón ¿qué? ¿Sus qué? Sus mandamientos, ¿sí? Todos los mandamientos. Dice, porque al hacerlo, abundancia de ¿qué? De días y años de vida, bienestar te aumentarán. ¿Cuántos quieren tener abundancia de días? ¿Cuántos quieren abundancia de bienestar? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Dice ahí, para que lo pueda lograr, tenemos que obedecer sus mandamientos. Mire qué promesa tan maravillosa. El primer requisito para tener los beneficios de larga vida y bienestar es obedecer sus mandamientos. La sabiduría comienza entonces con la obediencia. Al Señor le interesa más la obediencia que los sacrificios. El Padre Santo en este pasaje entonces nos exhorta a hacer esto, a ser obedientes. Dice abundancia de días y bienestar. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de vida. Es nuestro manual de vida. Y siendo nuestro manual, debemos nosotros leerla constantemente, estudiarla constantemente. Y no solamente nosotros, sino hacer también que nuestros hijos lean la Biblia constantemente. Si usted mira el Deuteronomio 6, del 4 al 8, ¿sí? Dice claramente, el Shema dice allí que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Y dice, y la repetirás a tu hijo en tu casa, al levantarse, al acostarse, al ir por el camino. Lo pondrás en los postes de tus casas, los pondrás en tu mente y en tu corazón todos los días de tu vida. Entonces el Señor está mandando, un mandamiento principal es que hagamos de la Biblia, que hagamos de este manual de vida un manual de instrucción, y que no solamente lo leamos, sino que lo pongamos en práctica. ¿Cómo vamos nosotros a obedecer unos mandamientos que no conocemos? ¿Cómo vamos nosotros a obedecer que tenemos que andar en la carretera según el cartel, a 40 millas por hora si no aparece el cartel? Viene el policía y te pone un ticket y dice, no me puede poner ticket porque no hay cartel que diga cuál es la velocidad. Pero si la velocidad está establecida, ya estamos en el deber de obedecerlo. Esto ha sido escrito para que lo leamos, para que lo entendamos y lo obedezcamos. Aquí están todos los mandamientos de Dios. Y el Señor dice en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Lean las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo podremos obedecerla para que nos vaya bien si no la conocemos? Tenemos que conocerla. La disciplina espiritual y la comparación de esto con el pueblo judío es tremenda. El pueblo judío, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Son gente bastante exigente en que los niños desde temprana edad aprendan la palabra de Dios. Son estrictos en memorizar la palabra. De hecho, hemos visto por ahí muchos videos por ahí que salen niños que se memorizan y recitan la Biblia. Los 5 primeros libros se los recitan todos de memoria. Es impresionante. Y lo hacen continuamente. Y eso con el propósito de que los niños crezcan en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, porque es un mandamiento de Dios. En cambio nosotros, los cristianos, somos muy descuidados. Pasamos días sin leer la Biblia, llegamos tarde a la casa, inclusive llegamos tarde a la iglesia y decimos, no, con que llegue al tiempo de la predicación está bien. Pero olvidamos nosotros que cuando venimos a la iglesia, el tiempo de la adoración es muy importante, porque el tiempo de la oración es el tiempo donde tú estás dando a Dios, y el tiempo como este ahorita es el tiempo de recibir. Y dice la palabra en Juan 4:24, dice, Dios anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces Él viene aquí, llega antes que nosotros y está esperando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pienso que nosotros somos muy puntuales para ir al trabajo. Yo creo que si alguien es puntual, somos nosotros para ir al trabajo. Y sobre todo porque estamos necesitados del sueldo, ¿verdad? Para poder tener comida en la casa. ¿Por qué? Porque si llegamos tarde, ¿qué va a pasar? El jefe se va a enojar y tal vez nos va a llamar la atención y lo seguimos haciendo. ¿Qué va a pasar? Nos van a poner de patitas en la calle. Pero ¿qué tal venirle tarde al jefe de los jefes? Al jefe de los jefes. Amén. Entonces, es bien importante, esto es bien importante. Hagamos el esfuerzo de ser puntuales con Dios, porque esto es sabiduría. Es sabiduría, amén. ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia? Los beneficios de la obediencia no solo se reflejan en la puntualidad, y quiero que nadie tome el asunto de la impuntualidad como algo personal. Esto es un problema de todos nosotros, la cultura hispana, todos tenemos ese problema. Yo he tenido ese problema. Tenemos ese problema desde hace 500 años. ¿Sí? Entonces es un problema generacional. Y para que eso pueda cambiar, necesitamos cambiarle el chip a nuestra mente. Y nos toca luchar con eso. Así que tómelo, no lo tome personal, tómelo como una exhortación para todos nosotros como pueblo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la obediencia? La obediencia no solo se refleja en eso de la puntualidad, sino en cada aspecto de nuestra vida. Cumplir los mandamientos a nosotros nos trae paz, nos trae calidad de vida y una conciencia tranquila. Y esa es la bendición de caminar en la sabiduría. Esa es la bendición de caminar en sabiduría.
Otro ejemplo de caminar en sabiduría es un estudiante universitario que llega al examen sin haber estudiado lo suficiente. No ha estudiado lo suficiente. Tiene la tentación de copiar, pero recuerda lo que dice la palabra sobre la honestidad en Levítico 19:11, en Proverbios 12:22, en Efesios 4:25, donde dice la importancia de no mentir, de no fallar, de no engañar. Él tiene ese conocimiento porque lo leyó en la palabra, y cuando tiene que enfrentar esa situación, decide rendir el examen con lo que sabe, confiando en que Dios le dará paz. Aunque su nota no sea la más alta, su conciencia queda tranquila y aprende disciplina y confianza en el Señor. En cada momento de nuestra vida nosotros estamos enfrentando decisiones que nos confrontan acerca de andar en integridad. Y la integridad es parte de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros verdaderos representantes de Cristo, verdaderos representantes de Él. No podemos representar a un Dios que no nos ha cambiado a nosotros. Si somos testigos de Cristo, tenemos que ser testigos verdaderos, testigos que representen en toda la amplitud de la palabra. Ahora, quiero que le pregunte a la persona que está a su lado: ¿estás tomando tiempo para meditar la palabra de Dios? Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás tomando tiempo para meditar la palabra de Dios y permitir que guíe tus decisiones diarias? Es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Estamos tomando ese tiempo? Lo necesitamos. Ahora, segundo punto: la sabiduría que proviene de Dios, que proviene de confiar en Dios. Y eso lo vemos allá en la segunda lectura, en Proverbios 3:3-4. Dice: no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira esta parte importante, principio de sabiduría. Dice: no se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Ante todo tenemos que entender qué es misericordia y qué es verdad. ¿Qué es verdad? Verdad es hablar lo correcto, no hablar lo que es mentira, hablar sin engaño. ¿Y qué es misericordia? Es tener compasión. Tener compasión. Este pasaje nos habla de la importancia entonces de mantener la misericordia y la verdad en todo momento. Esos dos atributos de Dios deben ser la base de nuestra vida. La misericordia refleja el perdón y la gracia a los demás, y la verdad que nos guía a vivir con integridad y honestidad. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Mira, la palabra misericordia viene de una composición de miseria y cordia, hablando del corazón, lo cardíaco. Y la misericordia nos trajo de la miseria a nuestro corazón, a su corazón. Así que nosotros debemos tener la misma misericordia que el Señor tuvo con nosotros, con la gente que está a nuestro lado. Mucha gente nos falla, y vamos a tener mucha gente que nos falla. Y el Señor dice que la venganza es de Él, no de nosotros. Nosotros debemos practicar la misericordia. Cuando nosotros vivimos conforme a estos principios, encontramos favor ante los ojos de Dios y los hombres. Dice allí: no solo somos favorecidos por Dios, sino que también obtenemos respeto, obtenemos confianza de aquellos que nos rodean. La verdadera sabiduría se demuestra en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo vivimos nosotros de acuerdo a la verdad de Dios. Un ejemplo práctico: imagina que un hermano en la iglesia cae en un error evidente, como hablar mal de otro miembro o faltar a su responsabilidad. La verdad a nosotros nos llama a confrontar la situación con claridad y no encubrir ese pecado. Decirle con amor que lo que hizo no está bien. Pero al mismo tiempo, la misericordia nos impide juzgarlo con dureza y tener entonces la compasión y no rechazarlo. Más bien lo acompañamos, oramos con él y le damos la oportunidad de restaurarse. Así que
Verdad sin misericordia sería un juicio que hiere. Hablar con la verdad, pero con un juicio condenatorio a la persona. Mire, te vas a ir para el infierno, mira esto, no sé qué, no vuelvas a esta iglesia. Estás hablando con verdad, pero sin misericordia. Y misericordia sin verdad sería encubrir lo malo. Es decir, tener misericordia, pero no le digamos a nadie lo que pasó. Pero juntas, misericordia y verdad reflejan el corazón de Cristo, que nos corrige, pero también nos levanta. Y entonces esta porción de Proverbios dice claramente allí: no se aparten de ti la misericordia y qué, y la verdad, átalas a tu cuello, dice, y hallarás que gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué consejo tan maravilloso ¿verdad? Que cambia nuestra forma de vivir la vida. No somos gente que juzga y condena, sino que gente que entiende que todos cometemos errores, que necesita una segunda, una tercera, cuarta y quinta oportunidad. Por eso el Señor le dijo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a los que me ofenden? ¿Qué dijo Jesús? ¿2 veces? Dijo 70 veces 7, es decir, todas las veces que sean necesarias. Todas las veces. Y eso es difícil de hacer, porque vivimos todos los días enfrentándonos con seres humanos que nos hacen daño, que nos humillan, que nos maltratan, que hacen de nuestra vida miserable. Y tener que uno hacer eso es duro. Pero sin embargo, esto tiene un premio. Hallarás gracia y misión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Eso en el largo plazo nos beneficia. Y estamos hablando de consejos prácticos de la vida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, la pregunta es, ¿nos guiamos por la verdad de Dios y por el principio de la misericordia o no? La sabiduría de Dios entonces transforma nuestras relaciones y la manera en que nosotros somos vistos por los demás. En tercer lugar, en esta porción que estamos leyendo de Proverbios, vamos a ver que la sabiduría que proviene de confiar en el Señor con todo el corazón es, según Proverbios 3, 5 al 6, dice: confía en el Señor con todo ¿qué? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Qué consejo tan maravilloso. Confiar en Dios y con todo el corazón. Para uno confiar en una persona con todo el corazón, tiene que estar muy seguro de que la conoce. Para uno confiar en Dios con todo su corazón, tenemos que estar seguros que Él es real, que Él vive, que no es mentira, que no es ficticio, que Él nos escucha y que yo puedo ir de rodillas humildemente, contarle todas mis situaciones y saber que Él me escucha y saber que Él no me va a condenar, porque el Señor dice ahí en su palabra, dice que si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Ir con esa certeza de que tenemos a un Dios que no nos condena, que nos recibe a pesar de nuestra iniquidad. Y dice ahí: confía en el Señor con todo tu corazón y no en nuestra propia inteligencia. Y dice reconocerlo en todos sus caminos. Eso quiere decir, cualquier decisión que yo voy a tomar, tengo que primero consultar con Dios. Y cuando he caminado y he tenido el éxito, reconocer que Él fue el que me trajo. No es por mi inteligencia, es porque Dios me guió, es porque Dios me iluminó, es porque Dios me dio la ruta. Entonces estamos nosotros actuando. Dice: y Él enderezará tus sendas. Lastimosamente, cuando no conocemos a Dios, nosotros aprendemos con los golpes. Y esa no es la idea del Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, la idea del Señor es que hagamos de la Biblia como un espejo que nos dice los errores y nos muestra dónde debemos caminar. Amén. Entonces este versículo es una de las enseñanzas más claras de los Proverbios. Confiar en Dios completamente sin depender de nuestra propia sabiduría. A menudo queremos controlarlo todo
con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, pero Dios nos llama a entregarle todos nuestros caminos confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Porque si no lo sabe, entonces no tenemos Dios. Él lo sabe todo. La promesa que sigue a nuestra confianza en Dios es bien clara. Él enderezará nuestros caminos. Aunque no siempre entendamos nosotros el proceso, Dios se encarga de guiarnos y dirigirnos por el camino correcto. El resultado de nosotros, de confiar plenamente en Él, es un camino recto, alineado con su voluntad. La pregunta del millón aquí entonces es: ¿estamos dispuestos a confiar en el Señor? Incluso cuando las circunstancias nos lleven a nosotros a dudar. ¿O prefieres apoyarte en tu propia prudencia y razonamiento? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros honestamente. Porque si nosotros no confiamos en Dios, pues ¿para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Tenemos que saber que tenemos un Dios que es real, un Dios que vive. Para nosotros confiar a Dios necesitamos fe. Una fe total y absoluta, porque dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo se nutre nuestra fe? La fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, mientras más lees la Biblia, mientras más las estudias, mientras más te llena esa palabra, más fe tienes para poder creer. Entonces nosotros conocemos a Dios a través de la Escritura, a través de ella conocemos los mandamientos. Un ejemplo cotidiano: un padre de familia pierde su empleo de repente. En lugar de caer en la desesperación, decide confiar en Dios y pone en oración cada decisión, desde enviar las hojas de vida hasta aceptar nuevas entrevistas. Aunque no entiende todo al principio: Señor, ¿cómo es que me pasó esto? Mira, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Decide confiar en Dios. Dios le abre un camino inesperado, un trabajo en el que tal vez va a ganar menos dinero, pero le va a permitir tener más tiempo con su familia, va a tener más tiempo para ir a la iglesia. Y luego entiende por Mateo 6:33, busca al Señor primeramente y su justicia, ¿qué? Y Él añadirá todo lo que necesitas. Ese versículo para mí cambió mi vida hace muchos años atrás. Cuando para mí, mi sueldo era mi Dios. Mi sueldo era mi garantía de seguridad. Mi cheque, con eso era mi producto de mi trabajo, era lo que yo creía. Hasta que el Señor me habló con este versículo. Busca al Señor primeramente y su justicia, y todo lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Casa, carro, beca, dinero, comida, todo lo que yo necesito, todo por lo que nosotros luchamos todos los días. El Señor me dijo: búscame a mí primero y yo me voy a encargar de lo tuyo. Wow, qué tremendo es cuando el Señor te habla con claridad. Yo pasé por ese versículo 50,000 veces. Es más, una canción me la sé de memoria desde que aprendí a tocar la guitarra. Me sé esa canción. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Me la sé de memoria. Y solamente hace como unos 20 años fue que el Señor me dio claridad. Y cuando tú entiendes esto, es que dice: wow, el Señor realmente cuida de nosotros. Si nosotros le ponemos a Él en primer lugar, en la mañana, al acostarnos, al empezar la semana, como esta del domingo, entonces Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Y sabes qué? Él lo va a cumplir. Porque tenemos un Dios que no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Y por último, Proverbios 3:7-8, la última parte de lo que estamos estudiando, dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿De allí? Teme al Señor y apártate del mal, porque será ¿qué? Medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Mire, el obedecerle al Señor trae salud. El obedecerle al Señor trae ¿qué? Salud. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Levante su mano. Ninguno, ¿verdad?
Todos queremos estar bien de salud, ¿verdad? Amén. Dile a la persona que está: me alegro de verte tan saludable. ¿Y sabe por qué tenemos? Por la gracia de Dios. No estamos en un hospital en este momento por la gracia de Dios. No es por mi habilidad en conducir, que es que yo soy como Fittipaldi, yo esquivo todos los problemas, estoy manejando y a mí nadie me va a golpear. No, mi hermano, la gracia de Dios. Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis hermanos, nosotros tenemos el mejor ejército que puede existir. Si dicen que el mejor ejército es el de Estados Unidos, usted no le da ni los tobillos al ejército que rodea a los hijos de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay espíritus que están luchando para hacernos daño, pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios y a sus ángeles que nos guardan. Amén. Él es quien nos guarda. Qué bueno es cuando nuestra confianza está en Él. Y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina. Este versículo nos advierte contra la sabiduría propia, esa que depende solo de nuestra interpretación de las cosas. La gente, cuando no reconoce a Dios, nos ve a nosotros como ignorantes. Cree que los que andamos con una Biblia bajo el brazo somos gente ignorante. Y es totalmente al contrario. Realmente depender de la sabiduría de Dios trae muchos beneficios. La gente que no conoce a Dios es autosuficiente, es prepotente, cree que todo lo puede hacer sin Dios. Se hace ateo. Y un ateo es ateo hasta que está en la cama con muerte terminal de cáncer. Hasta ese momento deja de ser ateo, cuando se tiene que enfrentar a la realidad de la muerte. Mis hermanos, no esperemos tener que enfrentarnos a eso, sino desde ya reconocer que tenemos a un Dios que nos ama, que quiere que seamos obedientes, que practiquemos la obediencia, que le amemos, que lo ponamos siempre en primer lugar. Porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría, es temer a Dios. Y temer a Dios no es el temor de miedo, sino es de respeto a Dios. De respeto a Dios en el sentido de obedecer sus mandamientos. Y esto implica reconocer nuestra limitación y la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Y mire, el temor de Dios es medicina porque trae orden, paz y confianza a nuestra vida. Reduce el estrés que enferma, fortalece el corazón y da serenidad al alma. Eso no es sanidad. Estar tranquilo. Cuando nosotros estamos muy preocupados, muy estresados, se segregan ciertas sustancias en la sangre que enferman las células. Y si las células que forman los tejidos y los tejidos que forman los órganos y los órganos que forman los sistemas se enferman. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Nos enfermamos. Entonces dice que cuando nosotros tememos a Dios, tenemos serenidad, tenemos confianza en Él, nos da paz. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Amén. El Señor es el que nos da la paz. El Señor es el que nos da la tranquilidad. No importa lo que pase, dice el Salmo 91: caerán a tu derecha 1000 y a tu izquierda 10,000, pero tu pie no tropezará en piedra, porque a tus ángeles mandará para que no tropieces. Cuando la Biblia habla de huesos, se refiere a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra fuerza interior. Y es interesante notar que en la médula de los huesos se producen los glóbulos rojos, que son parte esencial de la sangre, y la sangre es la vida misma de nosotros. Así como los huesos sostienen y generan la vida, sostiene el cuerpo, el temor de Dios sostiene y renueva nuestra vida integral. Por eso vivir en obediencia y en paz con Él trae salud para la carne, refrigerio para los huesos y vitalidad para todo nuestro ser. Qué tremenda palabra esta, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Allí hay una
hay una receta para vivir largo y con salud. Habrá muchos consejos en la televisión, muchas formas de hacer la mejor comida, la comida vegetariana, la comida que menos te hace daño y todas esas cosas. Habrán todas las recetas del mundo, pero ninguna de ellas sobrepasa esta receta. Obedecer al Señor y es medicina. Las encuestas dicen que la gente más feliz, la gente que vive más con paz, es la gente que tiene a Cristo en el corazón. ¿Ven? Y eso lo ve usted en los cementerios. Usted ve cuando una persona no conoce a Cristo, su familia murió sin Cristo, los que quedan lloran, se tiran al piso, gritan, patalean, se les acabó el mundo, se les acabó la vida. Pero los que tenemos a Cristo, cuando se nos muere un ser querido, dice claramente que está en los brazos del Señor, que se fue en paz con Dios, que un día nos vamos a encontrar. Y es diferente la actitud, la reacción es diferente cuando usted tiene puesta la confianza en el Señor. Amén. Un ejemplo cotidiano de esto: un joven recibe la invitación de sus amigos para participar en actividades que saben que no agradan a Dios. Tal vez podrían pensar que no es tan grave, pero recuerde que el temor al Señor es apartarse del mal. Él lo recuerda y decide decir no y mantenerse firme a estas invitaciones. Aunque sus amigos lo critican, él experimenta paz interior y gozo. Además, evita caer en las consecuencias de eso. Con el tiempo, algunos de sus amigos que le invitaron a hacer esto mal terminaron en problemas, terminaron en la cárcel y al final están pidiéndole consejo. Tener sabiduría en escoger los amigos, tomar las decisiones, es bien importante para nuestra vida. Así que el temor de Dios no es una actitud de miedo, sino de reverencia y de respeto a Dios. Al vivir con un temor reverente, nuestras vidas experimentan una sanidad espiritual que afecta nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Y esto es sabiduría de Dios. El libro de los Proverbios es un libro lleno de consejos. Y es el libro que menos leemos. Es lleno de consejos para la vida, cómo tratarse con sus compañeros de trabajo, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposa, cómo enfrentar las situaciones cotidianas. Cada consejo es una multitud de sabiduría. ¿Qué podemos concluir nosotros el día de hoy con esta enseñanza? En primer lugar, entender que la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí?, prolonga nuestros días y nos da la paz interior, porque su sabiduría sostiene nuestra vida. Amén. La obediencia a la palabra de Dios prolonga ¿qué? Prolonga tu vida. En segundo lugar, la misericordia y la verdad son fundamentos prácticos de una vida íntegra que atrae el favor de Dios y el respeto de las personas. En tercer lugar, confiar plenamente en el Señor nos libra de la autosuficiencia y garantiza que Él endereza nuestros caminos, aunque no entendamos todo el proceso. Y por último, el temor reverente a Dios nos guarda del mal y nos trae sanidad espiritual y renovación a todo nuestro ser. Qué tremenda enseñanza la que tiene para nosotros esta porción que hemos leído el día de hoy. Y yo quiero invitarles en este momento que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie donde tú estás. Vamos a reflexionar de todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Cierra tus ojos. Vamos a meditar, vamos a rumiar como hacen las vaquitas después de comer pasto durante todo el día. Vamos a redigerir lo que hemos aprendido. Y resulta la pregunta para ti en tu corazón: ¿estás recordando y practicando la palabra de Dios en tus decisiones diarias? Una pregunta para nosotros en ese momento. ¿Cuál es el consejo ante esta pregunta? Dedicar un tiempo diario para leer y meditar la palabra de Dios. Aunque sean 10 minutos al día, la palabra dice: nunca se aparten de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Dice: así tendrás éxito y todo te saldrá bien, dice en Josué 1:8.
Eso fortalece la memoria espiritual y orienta nuestras decisiones. Otra pregunta que debemos hacernos hoy es si guiamos nuestras relaciones con misericordia y verdad, con nuestros semejantes, con la gente en el trabajo, con nuestros padres, con nuestros hijos, o dejamos que la conveniencia, el juicio y la mentira gobiernen nuestros actos. El consejo para esta pregunta es que antes de responder a alguien en una situación difícil, pregúntate tú mismo: ¿estoy hablando con misericordia y con verdad? ¿Estoy practicando la misericordia y la verdad? Porque Efesios 4:15 nos enseña, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Decide entonces en este momento ser claro y a la vez ser compasivo. En tercer lugar, ¿estamos confiando de todo corazón en el Señor o nos apoyamos en nuestra propia prudencia y en el razonamiento humano? Y el consejo es: entrena tu fe entregando a Dios en oración cada decisión importante antes de actuar, antes de tomar decisiones. Filipenses 4:6 nos anima: por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Hagamos que la oración sea el primer recurso, no el último remedio. No importa lo que estemos pasando, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, busquémosle a Él. Otra pregunta: ¿estamos reconociendo a Dios en todos nuestros caminos? O tal vez hay áreas que lo hemos dejado por fuera. Y aquí el consejo es: revisemos si en nuestros proyectos, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestros planes, estamos incluyendo a Dios. El Proverbio 16:3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Antes de planear, antes de caminar en un plan, ora al Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la última pregunta: ¿será que estoy viviendo con un temor reverente que me aparta del mal, o actúo confiando en mi propia opinión? ¿O estamos actuando según nuestra propia opinión? El llamado de hoy es hacer un compromiso personal de apartarnos de aquello que sabemos que desagrada a Dios. Que aunque todos lo hagan, es que todo el mundo hace esto. No, tú no puedes ir con lo que va la gente, sino con lo que piensa el Señor. En primera de Pedro 1:15 al 16 nos recuerda: antes bien, así como aquel que los ha llamado a ser santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su forma de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. El temor de Dios se refleja en decisiones concretas que terminan en santidad. Gloria al Señor por esto. Yo quiero ahora que abra tus ojos y vamos a escuchar este canto que nos recuerdan que la fuente de la sabiduría del Señor es su palabra. Si no tenemos la palabra, perdemos el mayor tesoro. Oh sí, Señor, es tu palabra. Es como aceite sobre mis heridas. La que trae sanidad. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Es tu palabra, Señor, la que nos guía, la que nos enseña. Tu palabra, aleluya, es la voz que me habla en la mañana. Sí, Señor. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Oh sí, Señor. Podría estar No importa en la situación en que nos encontremos, hundidos en lo más profundo del hueco, perderlo todo hasta el aliento.
pero solamente es la palabra de Dios, su sabiduría, su conocimiento, instruye nuestros caminos, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sostiene. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Sí, Señor, es tu palabra. A ver si nos memorizamos ese canto. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Vamos todos. Tu palabra, sí, Señor, tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. No importa la situación en que estemos, podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra me sostiene. Es tu palabra la que nos da vida, la que nos da el oxígeno, el agua, la comida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no tenemos la palabra, nos estamos muriendo. Si no tenemos la palabra, estamos agonizando. Si no tenemos la palabra, no tenemos esperanza. No vamos a conocer a un Dios que nos ama, a un Dios que tiene misericordia, a un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Es la palabra la que nos da vida. Es la palabra la que nos sostiene. Es la palabra la que nos sostiene. Aleluya, aleluya. Es bienaventurado a todo aquel cuyo Dios es el Señor y quien estudia la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Es tu palabra, Señor. Amén, amén. Y la palabra nos sostiene. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Yo quiero que ustedes me acompañen a que leamos antifonalmente estas declaraciones. Yo voy a decir una declaración y ustedes van a repetir la que está allí en la pantalla. Confiamos en el Señor con todo nuestro corazón. Y la congregación dice, y Él enderezará nuestros caminos. No seremos sabios en nuestra propia opinión. Temeremos al Señor y nos apartaremos del mal. Atamos la misericordia y la verdad a nuestro corazón y hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. Nuestra vida está segura en los mandamientos del Señor. Viviremos en su paz, en su bendición eterna. Gloria al Señor. Si usted lo declara con fe, así va a ser en su vida. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, gloria a su nombre. Damos gracias por lo que Él es.